Ya está entre nosotros la nueva variante de COVID-19 clasificada como JN1. Es importante conocer cuáles son sus síntomas. Para ello, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Feli. Gusto de estar con tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Pues conocer a detalle de esta nueva variante, cuáles son los síntomas, las diferencias con las anteriores de este COVID-19. Sí, se parece la enfermedad a las anteriores. De hecho, no es diferente. No se espera que sea más grave. Y según se ve en Estados Unidos, Europa y parte del Asia, donde ya entró con fuerza, no causa el mismo colapso de instituciones, de hospitales, de terapias intensivas que causó, por ejemplo, la entrada de la primera vez que entró Omicron o la variante Delta. Eso no quiere decir que no pueda ser potencialmente una situación difícil. Esta es una variante que realmente su diferencia es que se transmite con una enorme facilidad y que va creciendo muy rápido en proporción. En los Estados Unidos, en menos de un mes, pasó de prácticamente menos del 5% a más del 50% de los casos de COVID, y eso ha impulsado una gran cantidad de hospitalizaciones una presión sobre las terapias intensivas también. Y eso se espera que ocurra en México probablemente entre los meses de enero y febrero. Así es, doctor. Entonces, ¿de qué manera tendríamos que estarnos cuidando? Hablamos del cubrebocas, de todas aquellas medidas que cuando entró la pandemia allá en el año 2020, pues estábamos implementando. Hoy pocas personas las siguen llevando a cabo. Sí, son cosas que ya debemos tener en la cultura, de nuestra cultura de salud, Feli. O sea, por ejemplo, mantenerte en las mejores condiciones físicas posibles. Si te enfermas y te encuentras en buena condición, en la mejor condición física que puedas, porque tienes que ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Y la mejor versión es la que hace ejercicio, la que cuida sus enfermedades crónicas, la que pone en control su diabetes. Dentro de tus limitaciones, tratar de estar lo mejor posible y evitar los tumultos de personas. Y si no puedes, te vas a meter en situaciones de encierro donde hay muchas personas respirando el mismo aire, te pones un cubrebocas. Esas son las precauciones primordiales. Si tienes acceso a la vacuna de influenza, póntela si te toca. Y si Ujú. tienes acceso a una vacuna de COVID, póntela. Si puedes pagar las nuevas vacunas actualizadas que ya están comercializando, no representa un gran impacto para tu economía, hazlo. O sea, es una buena inversión. Doctor, ¿es necesario realizar pruebas como las que se llevaban a cabo con esta primera variante que tuvimos o al presentar síntomas se acude con los médicos y es prácticamente de inmediato que se identifica? No, es muy difícil de distinguir, sobre todo porque en este momento, por ejemplo, hay más influenza y virus sincicial respiratorio que COVID inclusive. Entonces, cuando empieza a entrar COVID con intensidad, es muy difícil distinguirlo y es necesario hacer pruebas. Probablemente no a todo mundo, Ujú. pero sí al menos a las personas de muy alto riesgo de complicarse. Estamos hablando de las personas mayores de 60 años, la gente con sobrepeso, la gente con diabetes, con cáncer, con deficiencia de inmunidad por SIDA o por que le están dando medicamentos, las mujeres embarazadas. Todos esos, sí, idealmente ante cualquier infección respiratoria, aunque parezca leve, deben acudir a consulta y deben hacerse pruebas para poder actuar a tiempo, porque ellos pueden requerir un medicamento para evitar las complicaciones. Justo en este punto, doctor, el tratamiento y bueno, pues se da de la misma manera, son otros medicamentos los que se están prescribiendo, ¿cómo se está atendiendo? Es lo mismo. Recuerden además aquí que es importante el fenómeno que ya debemos conocer todos, que se llama la hipoxemia feliz. O sea, que te baja el oxígeno y ni cuenta te das. Acuérdense que hay que estar saturando Ujú. en los aparatos como este, por ejemplo, que traigo aquí. Les debe estar midiendo 90% o más, y preferentemente más de 90%. Si tienen un problema respiratorio agudo, tengan un aparatito de estos en su casa que les permite medir cuánto tienen de oxígeno para que vean que su problema no se agrave. En cuanto bajara, por ejemplo, de 90%, tienen que acudir a consulta o a que se les oxigene porque necesitan oxígeno para no ponerse graves. En esta época en la que, bueno, pues estamos ya viviendo prácticamente frentes fríos, bajas temperaturas en algunas partes de nuestro país, incluso en 0 grados, habrá que extremar estas precauciones, los cuidados, como ya nos decía, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica o las comorbilidades, como tanto hemos escuchado. Así es, mira, pero no le echemos toda la culpa al frío, Ujú. ¿eh? Realmente el frío te puede matar de hipotermia, por ejemplo, si te quedas
en el exterior sin cobijarte y te quedas encerrado, por ejemplo, en una situación de extremo frío, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que en tiempo de frío nos aglutinamos más, nos aglomeramos, nos encerramos, cerramos puertas, ventanas y estamos respirando el mismo aire. Eso es más importante que el frío en sí mismo. Entonces, la cultura debe ser evita los tumultos. Y si no puedes, pues en interiores ponte un cubrebocas, porque en tiempos de frío la gente cierra puertas y ventanas y entonces todos empiezan a respirar el mismo aire y eso es muy peligroso. En el caso de las personas que pueden estarse enfermando, la estadística, doctor, en estos meses ya pues, prácticamente estamos a unos días de que concluya el 2023, para el siguiente año estarán repuntando entonces los casos debido a distintos factores. Casi seguramente sí. Mira, en este mismo momento estamos en los niveles más bajos de COVID-19 de toda la pandemia, en México. Las tasas ahorita son muy bajas. Ahorita más bien hay influenza y virus sincicial respiratorio, pero se espera precisamente por eso que cuando empiecen a decantar las cosas y con la entrada de la variante Piro, la JN1, van a incrementar los casos en enero y febrero. Por eso se le está pidiendo a la gente precaución y que los que ya puedan vacunarse se vacunen. Si tienes acceso a una vacuna de las actualizadas, de las que se comercializan, qué bueno. Y si no, ponte la que te ofrezca el gobierno, porque seguramente es mejor que nada. Pues sí, más vale prevenir y por supuesto cuidarnos, atender todas las recomendaciones. Doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador, le agradezco mucho tanto la información como las recomendaciones y por supuesto a cuidarnos todos. Gracias, Feli. Cuídense. Gracias, muy buena tarde.